Iglesia Evangélica Getsemaní presenta a nuestro hermano Israel Galdames. Me di cuenta que un gusano que vive en la tierra perforó su tallo y ya no tiene vida. Y seguí el surco y me encontré con una planta que su cogollo estaba ya seco. Y me di cuenta que una oruga había minado sus raíces. Y seguí. Y me encontré con una que estaba normal, pero que estaba ya así, torcida, a punto de caer. Y su tronco estaba pudriéndose. Me di cuenta que le había llegado un hongo. Debido a la mucha lluvia, una espuma blanca pudre su tronco y no va a dar nada. Y seguí. Y me encontré con una plantita que me dio risa, bien sanita, de unos 40 centímetros de alto, delgadita, a la par de su compañera de más de 2 metros de alto. Esta no tenía ninguna enfermedad, pero tampoco va a dar un elote porque se dejó pasar de las demás y le hacen sombra. Eso quiere decir, como una hermana habló del jardín un martes, quiere decir que las plantas tienen enemigos. Y el crecimiento de una iglesia saludable tiene enemigos que no nos dejan crecer. De eso vamos a hablar. Los enemigos de un crecimiento saludable. Dios sí quiere una iglesia saludable, ¿verdad? El pastor, hermano Silas, quiere una iglesia saludable, que crezcamos. Y ya se nos ha dicho todo lo que tenemos que hacer. El hermano Silas, jueves y domingos, el hermano Joel, el domingo pasado se nos ha dicho, las hermanas nos han dicho qué tenemos que hacer. Pero hay enemigos. Un tema que lo conocemos, recordarlo esta mañana nos ayudará y quizá algunos hermanos que son tiernos en la fe, pues les ayudará porque tenemos enemigos. Y para esto, hermanos, vamos a leer 3 versículos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. En el nombre del Señor vamos a leer estos 3 versículos. Como está apareciendo allí, lo vamos a leer hasta los que no tienen su Biblia. Leamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de su desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Pedimos, Señor, que la bendigas en nuestros corazones. Divino Espíritu Santo, habla tú, Señor, y esconde a este siervo inútil para que tu palabra sea repartida por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En estos versículos están estos 3 enemigos, que ya muchos los conocemos. Uno es el mundo, otro es la carne y otro es el diablo. Así le vamos a decir porque tiene varios nombres. Aquí dice que es el príncipe de la potestad del aire. 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Enemigos que no nos dejan crecer saludables, igual que las plantitas de maíz.
queremos, pero no nos deja. Vamos a ver a estos enemigos y también vamos a oír lo que nos dice la palabra, qué debemos de hacer con estos enemigos. Hermanos, la carne se le llama también la vieja naturaleza o la naturaleza adámica, el viejo hombre, el yo. Así tiene esos nombres, la carne. Y mire que allí andamos a este enemigo, ¿verdad? Allí lo andamos encima. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Trayendo una historia del castigo que daban los romanos al que mataba a alguien. Era una de las formas de castigo, que se lo amarraban en la espalda y allí se engusanaba el cadáver. Allí no podían ni los opilotes comérselo a menos que el otro hiciera el muerto. Allí tenía que andar ese cadáver. Entonces Pablo dice que esta carne no nos puede librar del cuerpo de esa muerte, porque allí lo andamos, cada uno. Allí anda el cristian viejo, ¿verdad? En la espalda de él y no lo deja crecer. Allí cada uno de nosotros andamos esa carne que, bueno, nos quiere detener para crecer en la vida cristiana. Vamos a ver unos versículos porque el hermano pastor nos exhortó que veamos lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver Gálatas 5:16, un versículo conocido. Quiero que me lo proyecten allí. Gálatas 5:16 nos dice, 5:17 es el que vamos a leer allí. ¿Ya? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Eso es lo que hace la carne. Y más después están los frutos allí de la carne, que nos lo dice allí el pasaje, diciendo en el versículo 19, que las obras de la carne, ahí tenemos esa lista que todos conocemos. Ese viejo hombre, esa naturaleza adámica, quiere hacer esta lista de cosas. Si ustedes lo ven, allí dice que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y sigue la lista. Todo eso es lo que este cuerpo quiere, es lo que la vieja naturaleza es. Así como, y note que el pasaje que leímos dice que Dios nos sacó de allí. Sin embargo, estos enemigos son nuestros y quieren detenernos. Entonces dice aquí que todas esas cosas son las que el mundo hace. Si no, veamos cómo vive el mundo, ¿verdad? En pleitos, en celos, en borracheras, en todo eso. Y eso nos quiere molestar a nosotros. Veamos otro versículo allí, Romanos 8. En Romanos 8 vamos a ver, aquí tenemos varios versículos que hablan de esto. Pero veamos el 5. Versículo 5 de Romanos 8. Leámoslo juntos. Porque los deseos de la carne piensan en las cosas de la carne. Mire, los deseos de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. ¿Qué quiere su cuerpo ahorita? Dormir, ¿verdad? O comer, ¿verdad? O estar bañándose. O en tantas cosas que la carne quiere. Y luego dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Y el 7 dice, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son?
enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. Eso es lo que hace la carne, el enemigo de nosotros. Ahora bien, ya vimos ese enemigo, la carne, la naturaleza vieja, que es lo que nos molesta cada día. Ahora veamos el mundo. El mundo, no solo el cosmos, sino el mundo de maldad, lo que nos ofrece el mundo. Veamos unos versículos, Santiago 4:4. Allí nos dice lo que el mundo hace con nosotros o quiere hacer con nosotros. 4:4. Vamos a leerlo juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y primera Juan capítulo 2, 16 y 17. Primera Juan allí adelante de Pedro, después del que hemos leído, está Juan, primera Juan 2, 16 y 17. Vamos a leerlos también, 16 y 17. Porque todo, leamos juntos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ay, el mundo, cuántas cosas nos ofrece, ¿verdad? Y algunas no son pecado, pero nos quitan ese deseo de crecer, ¿verdad? Digamos, el deporte, ¿verdad? No es malo, el deporte, pero nos quita la oportunidad de crecer. Mire, en estos 2 meses han habido torneos mundiales, ¿verdad? Y algunos hemos seguido bastante, yo he visto bastante. Y mi esposa se sienta a mi lado, luego a acompañarme y observa ella también en la Copa de Naciones, el Mundial de la Sub-20, y ahora termina la de las mujeres de Europa, ¿verdad? Y mire, las eliminatorias para el Mundial. Y de allí otras cosas, el Tour de Francia y bueno, tantos deportes que si no nos limitamos nos roba la bendición de crecer saludablemente. Es capaz, no venimos por ir a ver un partido de eso, pero también los lugares turísticos, ¿verdad? Decía un hermano una tarde, porque 3 estábamos orando aquí. ¿A dónde andarán los jóvenes? Decir, es capaz en los planes de rendero comiendo pupusas, es capaz en los miradores del volcán, es capaz en los balnearios. Y 3 comenzamos a orar aquí, porque el mundo nos ofrece tantas cosas. Dicen la tecnología, la pantalla gigante y las chiquitas, ¿verdad? ¿Cómo nos roban la bendición de crecer saludablemente si no nos limitamos a ver esas cosas? Los programas de televisión, en la noche, decía un hermano, me dijo él, sintió el temblor, me dijo. Fíjese que como estábamos viendo Trato Hecho, y yo también, me dije con mi esposa, mire, tanto programa que nos roba el momento de poder leer la palabra de Dios y de poder orar. De allí las películas, el cable, mire, tanto canal que ni hayamos que ver de películas y tanto, ¿verdad? Que nos roban esos pantallitas que ustedes andan. Ay, cómo les quita, hasta los distraen el pensamiento, ¿verdad?
Allí, así. Y me dice una jovencita una tarde ahí, quería hablar con mi hermana. Y me dice, lo va a arruinar el celular, me dijo. Y gracias a Dios se me cayó en una poza antier. Hermanos, el mundo nos ofrece tanta cosa, unas que no son malas, pero que nos roban la bendición. Y de allí aquellas que son malas, pero que atraen al cristiano. Las discotecas, los antros de perdición. Mire, hasta los puestos de revista, en la entrada, revistas bonitas, pero adentro hay pornografía. Hasta las salas de belleza, ¿verdad? Mira, hay lugares, varias salas de belleza, corte de pelo. Y cuando ya le están cortando el pelo, le hacemos un masaje. Y cuando ya le están haciendo un masaje, le hacemos el sexo. Mire cuánto ofrece el mundo. El mundo pasa y sus deseos, dice el apóstol Juan. Y el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pero veamos el tercer enemigo. Esto se llama el diablo, Satanás. Varios nombres también, ¿va? Lucifer, la serpiente antigua, el dragón. Ese es un enemigo. Lo he puesto en tercer lugar por el hecho de que casi todos le echamos la culpa al diablo. El diablo es el que nos insinúa a pecar, nos ajota a pecar. Aunque aquí se nos ha enseñado que el trabajo principal contra la iglesia es acusarnos. Satanás nos insinúa a pecar y después nos está echando en cara el pecado y también nos acusa delante del Padre. Satanás es el enemigo que desde el principio ha sido enemigo del pueblo de Dios. Ustedes ven que desde el Génesis comienza a dividirse el pueblo de Dios con el pueblo, como decía la escuela dominical, o hijos de Dios o hijos de quién, del diablo. Allí vemos, Caín mató a Abel, de ahí empezó la raza de los buenos y los malos. Entonces Satanás, ¿qué dice? Vamos a ver 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Dice el apóstol Pedro. ¿Qué dice? Leamos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. En Palestina los dueños de ovejas sacaban sus manadas, no habían terrenos cercados como hoy. Los llevaban por los prados verdes, pero en los cerros habían matorrales y ahí estaba el león y miraba el rebaño. Y él veía a la que se descarriaba del rebaño, a la que salía al matorral, a la que estaba más débil, a esa devoraba. Mire, el león está al acecho de nosotros. Y depende cómo usted esté. Si se sale del rebaño, como decía el hermano pastor ahora, si no viene, si no se congrega, si no tiene comunión, el diablo está al acecho. Es el enemigo de Dios. Mis hermanos, he ido rápido porque dejar este mensaje así sería como hablar de una enfermedad y sus estragos y no hablar de qué hacer contra las enfermedades. Cuando empezó a salir esa palabra del dengue y el cólera, una jovencita de una iglesia allá en Nueva Concepción iba corriendo, llorando. Y le dijeron, ¿por qué vienes llorando? Porque viene el cólera, dijo, y el dengue. Para hablar de una cosa hay que hablar de qué hacer.
¿Qué hacer con estos tres enemigos que tenemos? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, mas vosotros no vivís en la carne, sino en el Espíritu. Pero ahí está la vieja naturaleza, que si le damos gusto, dejáramos solas estas bandas. ¿Qué hacer? Vamos a ver una serie de versículos con qué hacer con la carne. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Aquí vamos a ver qué podemos hacer con la carne. Leamos. Digo pues, todos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos otra vez, no satisfagáis los deseos de la carne. No le dé gusto a la carne. Si la carne quiere dormir y usted se duerme ahí en la banca, le está dando gusto. Púyese los ojos. Échese, aunque sea saliva en los ojos. O el vecino, como decían un día, púyele las costillas. No satisfagáis los deseos de la carne. Y esos deseos son los que vimos en Gálatas, que es una cantidad de deseos que tiene la carne. Y si los satisfacemos, ay, olvídese que vamos a crecer saludablemente. El versículo 24 de Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar la carne. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, amarrarla, atarla, crucificarla, enjaularla. Esos deseos de la carne. Eso es lo que tenemos que hacer con la carne. Y veamos también Romanos 13:14. Romanos 13:14. Vamos a ver qué tenemos que hacer con la carne. Romanos 13:14. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Y vamos a ver Romanos 8:13. 8:13. Vamos a ver qué nos dice aquí. Versículo 13. Leámoslo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir. Y Gálatas 3:5. Gálatas 3:5. Vamos a ver también. Estamos viendo lo que la Biblia nos dice. Gálatas 3, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice, aquí me equivoqué, hermano. No, es Colosenses, perdón. Había unido allí Colosenses 3:5. Vamos a ver 3:5. ¿Qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí está una lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haced morir. Haced morir. Y el capítulo 4 de Efesios, versículo 22. Vamos así rápido. 4:22 de Efesios. Versículo 22. Leamos. En cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme. Aquí tenemos que despojar. Y hay otro versículo que no lo anoté, pero dice que no contribuyamos. Pablo dice en Romanos que no presentemos nuestros cuerpos al pecado, que no prestemos nuestros cuerpos al pecado. ¿Qué tenemos que hacer con la carne? Bueno, ya lo vimos, pero no alimentarla, porque según Gálatas 5 dice que si opone el espíritu con la carne y la carne contra el espíritu, para que no hacéis lo que queréis. Mire, es que por eso no crecemos saludablemente, porque estamos haciendo las del Chapulín Colorado. ¿Qué dice? Cuando oímos el mensaje exhortativo, sí voy, dice, sí voy. Así estamos, porque alimentamos mal la carne. Si la carne quiere dormir, estamos solo durmiendo en la casa. Vienen los cultos, mejor duermo. Si la carne quiere pasear, mejor voy a comer pupusas. Ay, que se reúnan los demás. Si van a ir a evangelizar, yo mejor voy a hacer otra cosa. Estamos alimentando los deseos de la carne. El hermano Esteban me contó una anécdota de un hombre que tenía una mula. Mulo o mula, son cruces de burro con yegua y son difíciles para amansar. Y este señor tenía una mula que no la podían amansar y consiguió un domador y lo mató. Y consiguió otro y lo mató. Y por fin llegó un señor de carácter humilde y dijo, qué bonita mula tiene. Y ya la amansó. No se puede, mata a los amansadores. Yo se la amanso. No, lo va a matar. Pero tanto porfió que se la llevó a su casa. ¿Y saben lo que hizo? La amarró y no le dio comida varios días. Ni agua, ni zacate. Y ya cruzando las patas, la mula le puso la albarda y se dejó montar. Y se amansó. Hermanos, haced morir lo terrenal. No alimentemos la carne con sus pasiones. Si la carne quiere pelear, como dice Gálatas 5, aquí armamos una guerra entre los hermanos, si no le ponemos paro, ¿verdad? En la familia. Cuando a veces discutimos, porque, bueno, poquitos años tenemos de casado con mi esposa, 52, pero cuando a veces, porque nunca nos hemos dado porrazo, ni nunca he visto que ella haga maletas para irse. Y bueno, pero cuando discutimos algo me dice, esto no tiene sentido, paremos. Pero si siguiéramos, le va a pasar la de aquel matrimonio que pasó una rata allí. Y le dijo el esposo, ve qué rata más grande. No, le dijo la señora, era un ratón. No, era una rata. Y por eso le pegó. Y a los días le dijo la señora, vos me pegaste solo por aquel ratón. Te dije que era rata. Y luego, mire, esas son necedades. Eso es contribuir a la carne. Si seguimos mintiendo, contribuimos a los deseos de la carne. Si empezamos a descansar en una hamaca, nos va a dominar la carne y no vamos a tener tiempo para crecer saludablemente. Me gusta la palabra saludable y no sana, porque sana es perfecta y eso es difícil, dijo el hermano Pablo, ¿verdad? En su intervención, hasta allá en el cielo. Pero saludable es que los conflictos en la iglesia se arreglen en el Señor, ¿verdad?
que nos perdonemos, que ya nos sigamos. Así vamos a crecer saludablemente. Y quiero terminar. ¿Qué hacer? No, me faltan dos cosas. ¿Qué hacer con el mundo? ¿Qué vamos a hacer con ese mundo que nos ofrece tantas cosas? Vamos a ver. 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué tenemos que hacer? No amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Este es el amor que el Señor Jesús decía a sus discípulos. Él les decía en esta forma: el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, herencias, no es digno de mí. No está diciendo que usted va a aborrecer a su esposita, ni a sus hijitos, ni a su carro, ni a sus bienes. Lo que está diciendo es que ame menos las cosas. Y aquí dice: no améis al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amemos al mundo. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, mire, se constituye enemigo de Dios. Si comenzamos a amar al mundo y sus pasiones y todo lo que nos ofrece, ¿cómo es eso? Dios nos va a dejar. No estamos hablando de la salvación, pero ¿cuántas veces nos hemos convertido en enemigos de Dios por amar al mundo, por amar las cosas del mundo? No améis al mundo. Vamos a ver un versículo en 2 Corintios 6:17. Otra de las cosas que tenemos que hacer. 2 Corintios 6:17. 6:17. Si vemos el contexto de este pasaje, quizá vamos a leer desde el 11, 2 Corintios 6:11 hasta el 18. Dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo. Ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, leamos juntos: salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid de esa situación, hermano. Hermano, si usted está metido en las cosas del mundo,
salga de allí, del mundo. Y terminamos con el diablo. Vamos a ver qué nos dice Santiago 4:7. Santiago 4:7. Leamos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo a veces tengo problemas al decir algunas cosas, tal vez no todos me van a entender, y bueno, y todos los que predicamos. Satanás es el jefe, el enemigo de Dios y de nosotros. Él tiene sus emisarios, sus agentes, que son los demonios. Los demonios son ángeles caídos que él arrolló en la rebelión en el cielo. Y son sus emisarios que trabajan para él. Después de que tiene agentes, hombres y mujeres, que trabajan para el que no crezca saludablemente. La Biblia nos enseña que debemos resistir al diablo. ¿Y cómo resistir? Resistir es pararse bien. Eso es, resistir la fuerza de otro más fuerte. No dice pelear con él, no dice atacarlo, sino pararse bien, como hacen los que pelean en la lucha libre. Resistir, no dejarse tirar al suelo, porque si se lo tiran, allí está, cuenta el árbitro, 1, 2, 3, y si se mueve en el 2, no lo ha vencido. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice Efesios 4:27? Ya termino, 4:27 de Efesios. Un versículo pequeñito, esto sí lo pueden todos. ¿Qué dice? Ni deis, ya se están durmiendo, digámoslo, ni deis lugar al diablo. Qué chiquito el versículo, ¿quién no se lo va a aprender? Ni deis lugar al diablo. ¿Y cómo no le vamos a dar lugar? Efesios 6 dice, vestirnos de la armadura de Dios. Y 1 Pedro 5:8, allá el que ya leímos, 1 Pedro 5:8 dice, sé sobrios. Ser sobrio es no estar borracho, estar al ojo. Sé sobrios y velad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, lo que yo quería explicar es que en los evangelios el Señor dijo a sus discípulos que podemos echar demonios, pero no al diablo. Oiga bien, cuidado con decirle diablo cochino, diablo metido. Es una autoridad. Si no, lea Judas 9. Póngalo, hermana. Judas 9. Judas 9. ¿Qué dice Judas? Ese no tiene capítulo, es uno solo. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bien, solo el Señor, porque mire, dice, busquen Zacarías 3:2. Zacarías 3:2 y es la última cita. Zacarías 3:2. Miren, y dijo Jehová, este sí es Dios, ¿verdad? A Satanás,
Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y una pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Dios ha vencido a Satanás. Cristo lo venció en la cruz. Está vencido, pero sigue siendo poderoso, no todopoderoso. Recuerdo que una vez en el Instituto Bíblico estábamos bromeando. Arreglar las colchas, Satán, le decía un compañero a otro. Y llega el director del instituto y dijo, no, por favor, no jueguen con Satanás. Es peligroso. Y yo le decía a un hermano, para cantar, machácale la cabeza al diablo, usted tiene que estar bien firme, si no él se la va a machacar a usted. Sí. Para poder tener ese derecho hay que estar firme, no solo decirlo de palabra. Ahora los demonios sí, porque son sus servidores, no nos alcanza el tiempo para que ellos, aunque creen en Jesús, pero no tienen mucho poder, son gente que espíritus que molestan al creyente. Ahora, hermanos, terminemos. Estos son los enemigos que no nos dejan crecer. Usted, asimismo, examine su vida. ¿Qué no me deja crecer saludablemente? Porque no todos tenemos los mismos defectos. Sé sobrios y velad, dice el apóstol Pedro. Pero vele en su debilidad. Si usted no tiene problema con el alcohol, allí no vigile, porque Satanás no lo va a molestar allí. Si usted no tiene problema con el sexo, Satanás no le va a llegar allí. Sea sobrio y vigile su defecto. Si usted es, como dicen, de mecha corta, allí vigile, allí contrólese. Si usted le gusta mentir, allí contrólese. Pero seamos vigilantes. Yo quiero preguntar si hay algún hermano que se ha sentido derrotado en un área de su vida por estos enemigos. Dios quiere ayudarlo. Si usted se levanta y pide la ayuda del Señor, Él está por usted. No le va a echar en cara ninguna cosa, ningún pecado. También los pastores no le van a reclamar, mejor le van a ayudar, van a orar por usted. Si en esta mañana hubiese algún hermano que ha caído en las trampas de los enemigos, hoy es el día que usted se levanta y dice, yo quiero crecer saludablemente. Yo quiero que mi iglesia crezca saludablemente. Y si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, quiero decirle que también Satanás ha cegado los ojos de su entendimiento y le ha puesto incredulidad y no lo deja creer. Pero en esta mañana usted puede recibir a Cristo. Hago la invitación. ¿Habrá alguien? ¿Habrá algún amigo que nos visita que quiera hoy recibir a Cristo como su Salvador? ¿O habrá algún hermano que se siente derrotado, presionado por estos enemigos, tal vez no botado del todo, pero a punto de caer como mis matitas de maíz? Le damos la oportunidad. Ojalá guardaran silencio allá afuera, porque es un momento muy solemne. El Espíritu quiere obrar, pero es tan tierno que necesita quietud y reverencia. ¿Habrá algún hermano que se siente derrotado por el enemigo, por su carne, por el mundo? ¿Ya ama más el mundo que las cosas de Dios? En esta mañana Dios lo quiere ayudar.
Seguimos insistiendo. ¿Habrá alguien que ya no quiere amar el mundo y venir al Señor y quiere decirle, Señor, yo quiero amarte a ti, quiero seguirte a ti? Dios lo ama, hermano y amigo. Él quiere verlo crecer saludablemente en su vida. Se nos descontroló la gente por el tiempo tardado. Última vez, ¿habrá algún hermano o un amigo que quiera levantarse y decir, yo quiero ser amigo de Dios? Quiero entregarme a Él. O algún hermano que habiendo sido vencido por el mal, hoy quiere triunfar. Si no lo hay, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos ha enseñado que tenemos enemigos que no nos dejan crecer. Pero en esta mañana pedimos el auxilio tuyo para que podamos ser vencedores. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si quieres recibir a Cristo, puede hacerlo repitiendo esta pequeña oración. Oh Dios, soy pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Oh Cristo, creo que tú moriste en mi lugar para perdonar mis pecados y que resucitaste. Por fe, te recibo como mi suficiente y salvador personal. Gracias por darme la vida eterna según tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.